la computadora. Ya, déjame decirle que se meta. Ahora vamos a compartir pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Estás llamando? Sí. Ok, participantes. Mensaje. Ok, ya va a ser la hora, ¿no? Sí, en 2 minutos. ¿Qué le pasa a Luis Vicente? Dice que salió y se va a volver a meter. Mm. Qué loco que ahora las guarimbas las tienes tú, ¿no? Sí, la tecnología va contra él. Sí, la tecnología va contra nosotros. Ok, me voy a poner en... Un minuto. Estoy esperando a Luis Vicente para... Sí, en, sí, en teoría ya está entrando, pero Pero no lo veo en... aquí sí, ya listo. ya, perfecto. Y ya son las 7 también. Ok, entonces voy a admitir a todo el mundo. Ya estamos todos. Hola, ¿me oyen bien? Sí, ya abierta la conexión, ya se están uniendo nuestros invitados. Muy buenas noches. Ok. Entonces ya pueden ir ejercitándose con el chat para preparar sus preguntas y vamos a ir recibiendo a nuestros invitados. Bienvenidos Bueno, a todos. Pueden poner su nombre, dónde están, si quieren dejar su contacto en el chat. Bien, funciona. Todos. Ir dejando. Muy bien, Osvaldo, encantadísimo. Gracias por ir recibiendo ya los primeros chats. Aldemiro Machado, genial. Yo te pongo también de confitrión. tenemos una grande cantidad de invitados interesantes. Aquí está Valdemiro Machado desde Atlanta. Buenas noches, Valdemiro. Vicky García desde Texas. Alberto y Ana Karina desde Maracaibo. Fabuloso. Estamos llegando todos. Somos 25 participantes. ¿Cómo va el chat? Desde Yaracuy y Barquisimeto nos visitan también. Sí, esto es divertido cuando dicen de dónde están, dónde vienen. Muy bien. Sí.
tú nos dices cuándo quieres que comencemos. Vamos a esperar unos 2 minutitos a llegar a... Las instrucciones primero. Correcto, correcto. Entonces, bueno, para los que vayan llegando, pueden usar el chat. Tienen también la opción de levantar la mano. Pueden usar el chat para ir formulando sus preguntas. Nosotros constantemente vamos a ir leyendo el chat a la medida que vamos conversando con ustedes. Entonces, esto es un modo de conversación. Tenemos unas láminas referenciales, pero la idea realmente es una conversación libre sobre la economía del futuro, vamos a hablar de aspectos societales, empresariales, y el tema fuerte de Luis Vicente García, que es motitud, que es la motivación y la actitud, que a mí me fascina y que me parece tan importante y relevante en estos momentos. Leopoldo García Uzcategui está en su universidad en Estados Unidos. Tenemos esa gran oportunidad de tener a un joven en su campus en Estados Unidos que puede darnos también un insight de esa otra parte del mundo. Y también tus perspectivas de Centennial, Millennial, bueno, eso ya no es relevante, ahora todos somos post-pandemial. Los post-pandemial. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y bueno, si quieres, Luis Vicente, hacer una breve introducción y empezamos vamos viendo nuestras láminas, empezamos compartiendo nuestras intuiciones, nuestras diferentes reflexiones. Así que Luis Vicente García, un gran amigo, gran economista, genio de las finanzas, coach, empresario, animador de todo el tejido económico de esta parte del planeta. Así que es un gran honor de tenerte aquí conmigo y de Javier con nosotros, con Leo también, y de abrir este espacio para que todos podamos también compartir contigo. Así que muchísimas gracias. No, de verdad que me encanta a mí también, Jan. Estas son las cosas que nos está permitiendo este momento virtual donde todos quizás estamos viviendo de manera diferente. Esta fue una idea que salió el viernes en la noche cuando conversamos. Bueno, podemos hacerlo el fin de semana. Lo hacemos de manera que se conecte gente. Vamos a darle. Esta mañana él creó todo este video y el post con su equipo maravilloso que tiene en Urigi. Comenzamos a buscar ideas de qué íbamos a hablar, de varios temas que queremos compartir con ustedes. Y pues al final dijimos, también necesitamos otra visión, una visión juvenil de alguien que está estudiando. Y entonces invitamos a Leopoldo García Uzcategui, quien además de todo es embajador Urigi en su universidad allá en Atlanta. Y bueno, de verdad que para nosotros es un placer tenerlos a todos aquí en este conversatorio, porque lo hemos llamado así, conversaciones sobre la economía del futuro. La economía es una ciencia social, vamos a empezar por allí. La economía es una ciencia que como ciencia quiere investigar y profundizar en ciertos temas, pero a la vez es un tema social y muchas veces la gente de alguna manera como que se queja o critica de que los economistas van a hacer diferentes escenarios, pero es que precisamente cuando incluimos el término de sociedad de una ciencia, ya estamos viendo que entonces es la reacción, la emoción, quizás la psicología de la persona, los gustos del consumidor, que todo eso va cambiando los términos económicos y por eso es que las economías tienen que ser dinámicas y tienden a ser dinámicas. Y entendiendo todo eso, pues es que de alguna manera vemos que las economías pues varían, cambian. Ahora hay economías de color, economía verde o azul, economía naranja, de eso pues hablaremos un poquito más adelante. Pero al final de todo vemos que la economía como es proceso evolutivo va a tender a cambiar y esta pandemia nos va a llevar a un cambio mucho más radical, quizás mucho más rápido, y de eso pues vamos a estar conversando en la noche de hoy. Así que Jean Cloteau, fundador de Urigi, fue presidente de L'Oréal Medio Oriente, presidente de L'Oréal Venezuela, una carrera pues muy larga en el mundo corporativo que lo llevó a estar en múltiples países y desde hace 4 años aquí en Venezuela pues inventando como hacemos muchos, llevó a cabo una idea que fue esta nueva red social Urigi,
que conecta y nos hace conectar de una manera muy diferente. Y eso es parte de ese futuro que a pesar de que hoy quizás no lo vemos y no lo podemos palpar porque estamos todos en nuestras casas, de alguna manera vamos entendiendo que a pesar de la distancia estamos más conectados, que a pesar de la distancia o quizás de este lockdown en el que estamos, podemos tener la posibilidad de estar en presente, bien sea en el lanzamiento del SpaceX el sábado de la semana pasada o haciéndole una visita virtual al Louvre allá en París, o leyendo un libro que quizás lo teníamos abandonado. Todo eso se nos ha hecho posible en el momento actual. ¿Y cómo entendemos nosotros esto pues de cara al futuro? Yo creo que nuestra visión de alguna manera va a permitir que ustedes hagan preguntas, bien sea por el chat o más al final levantando la mano, porque lo que queremos también es conversar con ustedes y que no sea simplemente una conversación entre los tres. Tenemos entonces a Jean Cloteau, Leopoldo García y mi persona, y la idea es pues hablar de este futuro. Y me gustaría hacerte esa primera pregunta a ti, Jean. ¿Cómo ves ese futuro de cara al salir de esta pandemia? Bueno, como te lo decía al inicio, Luis Vicente, muchas gracias. Somos todos ahora post-pandemias. Es decir, que hay algo que me fascina, es que desaparecen esos clivajes de edad y que finalmente todos podemos aportar. Sí veo, evidentemente, que siempre es más fácil irse por lo negativo, por las angustias, por anticipar cosas terribles y un poquito más difícil irse por lo positivo. Yo sí me voy por una inmensa esperanza y sí siento que gente como Leopoldo aquí presente y todos esos muchachos que hoy están trabajando con nosotros, pues son más responsables, más conscientes del planeta. Hay una toma de conciencia general y eso a mí me interesa muchísimo. Me interesa, es verdad que un poco también por el contexto de vivir también en Venezuela, uno como que se va acostumbrando al cambio, acostumbrando a lo informal, a lo inesperado, y uno aprende a transformar eso potencialmente hasta en oportunidades y potencialmente también en elementos que puedan ser vistos, corregidos. Y sí pienso que ahí estamos asistiendo en primera fila a una gran corrección planetaria, civilizacional de la humanidad. Y eso a mí me interesa mucho y por eso me gusta esto de plantear la economía del futuro, porque sí, hay varias tendencias que se han venido dibujando, por supuesto asociado a la transformación digital, a la aceleración de la presencia aumentada, eso va desde imprimir en 3 dimensiones hasta la presencia virtual, pero también olas de fondo como la slow economy, el crecimiento más lento y más intenso, ir buscando la economía del saber, la economía compartida. Tú hablabas y vas a hablarnos de regionalización y también la digitalización de la confianza. Para mí el tema de la confianza ya no como algo difuso que vivimos nosotros en los años 80 y 90, que era como que, wow, pasó esto y la confianza se desploma. Ahora la confianza puede que entre en una fase más racional, más cuantitativa, más asociada a temas de transformación digital. Entonces, para responder a tu pregunta, yo estoy fascinado. Por supuesto que estoy igual que todos, angustiado, no duermo bien, somos todos presos de nuestras emociones, pero detrás de eso estoy sumamente emocionado, estimulado, con muchísimas ganas de aprender y de también trabajar con gente de manera diferente, conversando más, hablando más. He visto que realmente estamos acelerando la capacidad de todos a hablarnos, a conversar y a ponernos de acuerdo. ¿Me oyes? Sí, aquí estoy. Sí, es eso, es integrarnos de otras formas, ¿no? Pero antes de continuar, me gustaría que Leopoldo quizás también de alguna manera nos dijera, él está estudiando, se está formando para un futuro distinto, como tú acabas de decir, pero me gustaría que él nos diera unas primeras palabras de cómo se ve un futuro siendo hoy estudiante de una universidad. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, yo entré a la universidad pensando como todos que iba a hacer mi carrera normal, me iba a graduar y
que va a ser un mundo normal, cambiante, como el que habíamos vivido en estos años. Y justo ahorita, terminando mi primer año, empieza esta pandemia y es un cambio inesperado para todos. Todo tiene que pasar a una plataforma digital y es un cambio que afectó desde los profesores hasta los estudiantes y nos deja una incertidumbre a qué va a pasar en los próximos años. No sabemos si vamos a volver a tener clases físicas de 200 estudiantes como la teníamos o si serán clases online. Es una incertidumbre tanto en el estudio como ya más hacia temas laborales, como quiero hacer una pasantía, pero ahorita el problema es que ya las empresas no contratan a tantos pasantes porque primero tienen mucho problema con el desempleo y entonces no pueden seguir contratando tantos pasantes. Y ya después el nivel de competencia que va a haber hacia ya conseguir un empleo formal, porque tienes que estar dispuesto a adaptarte a un trabajo remoto que no sea físico y tienes que poder estar dispuesto a diversificarte en distintas áreas tecnológicas que no requieran de tu participación física en los lugares. Entonces, es como esta incertidumbre, pero a la vez una gran oportunidad para, como estudiante, desde este momento, hacer esa exploración de distintas áreas para poder trabajar sin importar cuál sea la situación por la que está pasando el mundo. Sí, tal cual. Y bien interesante esa visión porque tenemos que entender el contexto donde estamos, ¿no? Si bien, por ejemplo, nosotros en Venezuela lo vemos de una manera porque tenemos algunas deficiencias, necesidades o dificultades, en Estados Unidos estamos viendo que están sucediendo una serie de cosas terribles, lamentablemente, durante las últimas semanas, pero en otros países pues estarán ocurriendo otros temas también distintos a los de cada lugar. Pero todos tenemos algunos elementos en común. Estamos en una pandemia, que eso lo estamos viviendo en el mundo entero. Eso tiene una implicación en la sociedad muy grande, donde se ha hablado de grupos vulnerables que se han identificado, pero también la economía se ha venido afectando. Hay muchos negocios que lamentablemente han cerrado. Eso disminuye el tamaño de las economías, eso disminuye el empleo directo que puedan dar estas empresas y vemos cómo en estos países donde se llevan estadísticas y donde esas estadísticas de alguna manera significan la posibilidad de yo tener data que me permite tomar información, estamos viendo cómo los números de las personas que lamentablemente ahora están desempleadas se han incrementado de manera muy notable. Los casos más graves, por supuesto, son los países más grandes. Lo vemos en Estados Unidos, 44 millones de desempleados. Lo vemos en Inglaterra, lo estamos viendo en Alemania. España entiendo que ya volvió a pasar la línea del 5% de desempleo. Entonces, de alguna manera, el desempleo se vuelve la norma, Jan, parte como estábamos hablando de alguna manera. Y en la conversación previa que habíamos tenido nosotros tres, estábamos hablando de la economía gig, la gig economy, que más bien habla de este tipo de empleador distinto, el empleador que ya no necesita una oficina física. Lo hemos visto con Twitter, con Google, con algunas empresas que ya han dicho, pues, teletrabajo online, el resto del año probablemente continuemos. Eso va a tener unos impactos importantes. Todo lo que tiene que ver con bienes raíces, pues tendrá que tener un cambio muy grande. Todo lo que tiene que ver con facilidad de la empresa de contratar y conectar con este tipo de personas que son freelancers, básicamente, personas que yo voy a contratar para momentos muy particulares o para proyectos muy específicos, pero también la persona tiene que entrenarse en ese nuevo conocimiento que tenemos nosotros que tener. Espacios de trabajo colaborativo como WeWork, por ejemplo, el Impact Hub aquí en Caracas, espacios en donde la gente viene y colabora en distintos proyectos y se vuelven a ver quizás en 2, 3 semanas. Bueno, yo creo que eso puede ser un poco la norma, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, bueno, volviendo un poco sobre el tema del desempleo, había otro fenómeno que es también lo que llama Raquel Roca en España, los plateados, los silver surfers, que también va a ser una componente muy interesante
porque son personas que poco a poco se fueron despegando del mundo laboral frente al envejecimiento de la población y que hoy, con esto del trabajo en remoto, van a volver al flujo económico con fuerza. Van a volver porque tienen más conocimientos, tienen muchas experiencias. El trabajo remoto permite justamente borrar las fronteras de edades. Ya tú no sabes cuál es la edad de la persona. Y eso va a aportar un flujo económico laboral diferente y muy interesante. Sí es cierto que a priori los espacios, digamos el open space, porque se empezó con el open space en las organizaciones. Yo trabajé mucho en muchos procesos de Great Place to Work, justamente asociados al open space, pues todo eso se está modificando a toda velocidad, porque vas a tener que volver a ciertos espacios separados. De hecho, en L'Oréal en París, mis ex colegas, que siguen siendo muy amigos, me dicen, mira, los que están trabajando son los que tienen oficina cerrada, curiosamente. Pues son los que han podido volver al espacio de trabajo porque tienen mayor aislamiento y distanciamiento. Entonces, sí es cierto que esto es como, te lo decía, como lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001, más nunca se viajará igual desde ese momento, pues más nunca se trabajará igual desde estos últimos 90 días, ver 100 días, ver más. Entonces, ciertamente, la forma de trabajar cambia, la forma de también, yo lo veía mucho en mi medio en California, estuve varias veces en California trabajando y nunca fui a la oficina de nadie, y esto mucho antes de la pandemia. Nunca fui a la oficina de nadie porque la gente ya no tenía oficinas. O sea, tú ibas al café y te recibían en un café, lo que da mayor flexibilidad también, abarata los costos de manera espectacular porque ya no tienes que recibir a alguien en tu propia oficina y también modificaba la forma de reunirse, porque cuando tú te reúnes con alguien en un café, tienes una gran libertad. O sea, tú llegas y te vas, llega otro y se va también, entonces hay mucho más flexibilidad en la forma de encontrarse, ¿no? Pero sí, esto tú lo decías, la modificación del real estate, del mercado inmobiliario de oficinas, pero más allá de eso, pues, toda la restauración, la comida asociada a los espacios de oficinas, los estacionamientos, los centros comerciales, también el mercado automotriz, está hoy modificándose. Hay algo muy interesante y hago un aparté. Hablé con Chip Conley, uno de los... él fundó una cadena hotelera que se llama Joie de Vivre en California y es uno de los grandes accionistas de Airbnb. Él ahora está retirado en Baja California y él me decía, Jan, la gente ahora se puede ir de vacaciones y puede seguir trabajando. Entonces, es muy interesante porque ¿qué pasa? Que tu productividad se aumenta, puedes efectivamente irte de vacaciones o irte a donde tú quieras, el tiempo que tú quieras, buscando justamente las medidas de distanciamiento, de barrera al contagio, todo lo que ya sabemos, pero vas a poder seguir siendo activo. Entonces, primero hay un golpe muy grande con el desempleo, pero también hay oportunidades infinitas, en particular para nosotros, digamos, los latinoamericanos, que es un poco la región que no es la región que estaba de primero en el crecimiento mundial, pues ahora le podemos ofrecer al mundo occidental muchos jóvenes, aquí hay unos conectados, dispuestos a dar lo mejor de sí, y también menos jóvenes. O sea, nosotros tenemos una nueva oportunidad laboral. Tal cual. Fíjate, yo creo que sí, podemos resumir todos de qué manera nos agarró la pandemia y este confinamiento social al cual hemos estado sometidos en las últimas casi que 10 semanas aquí en Venezuela, nos agarró fuera de base. Y ese fuera de base para mí es que nadie estaba preparado. Creo que una encuesta decía, te preguntaban qué lo llevó a trabajar remoto y eran 3 o 4 posibilidades de respuesta. Era los avances tecnológicos de su empresa, entrar en el mundo de la inteligencia artificial, todos los procesos de la evolución de su industria y su mercado o el coronavirus. Bueno, el 92% la respuesta fue coronavirus. Y eso es que siempre estamos trabajando en lo urgente y no en lo verdaderamente importante.
Y eso nos llevó a tener que decidir qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, con qué plataforma, qué equipo lo puede hacer, qué personas tienen o no tienen acceso a teléfono, computadora, laptop y todo esto. Pero eso fue en nuestro mundo laboral. Le pasó a los estudiantes que han tenido que adaptarse a un mundo de estudiar remoto, cosa que te cambia radicalmente tu dinámica de tus 5 clases diarias continuas, cómo haces laboratorios, has tenido que innovar en sistemas, hasta los profesores, tanto aquí en Venezuela, que lo hemos visto, algunos que damos clases o que recibimos clases, y también afuera. Me gustaría, Leopoldo, que nos contaras un poquito cómo fue ese periodo de adaptación de esa primera semana en donde quizás no hubo clases, igual que nosotros no tuvimos ese trabajo aquí, pero que poco a poco las universidades fueron dándose cuenta, pues tenían que terminar el semestre online y ahora están haciendo verano online. Sí, justo cuando empezó todo esto de clases online, fue una primera semana como de prueba y fue probando distintos sistemas de videollamada, también sistemas de exámenes online, de aplicaciones que descargas a la computadora para poder llevar un examen online. Fue un periodo de prueba y todo el final del semestre de primavera fue muy rústico, por decirlo de algún modo. Fue como muy apurado, no estaba hecho para terminar así el semestre. Pero ya ahorita para verano, las clases que también estaban creadas, que ese es el problema, están creadas para ser vistas en persona. Entonces la transición de persona a online, se pueden perder muchas cosas ahí, pero ya en este semestre del verano, sí se notan los avances o cómo cambió de primavera a verano, y que sí están más preparados para poder llevar la clase así. Todavía, todavía hay como ciertos problemas dependiendo de las clases, porque es un proceso de aprendizajes sobre cómo poder llevar la clase efectivamente. Y también algo que afecta mucho es que cuando estás en el campus tienes una rutina. Dedicarte a estudiar y hacer el trabajo y todo lo que requiera tu clase, que, que va de toda esa rutina es lo que va a depender lo que tú puedas aprender. Entonces se vuelve, en vez de una clase de atención, se vuelve de el esfuerzo que tú le des a la clase. Sí, y en ese cambio, pues que creo que estamos todos, creo que parte de lo que nos toca es seguir aprendiendo, ¿no? En esta lámina que nos pones aquí, Jan decía que el 98% de la gente quiere seguir trabajando desde su casa. Yo creo que si de alguna manera lo separamos por generaciones, hay generaciones más dadas a tener contacto social y quizás generaciones más jóvenes dadas a tener ese conocimiento tecnológico, técnico hacia todo Internet, y esas son evoluciones que vamos a ir viendo. Hay unos temas muy interesantes que me imagino que la mayoría de los que están aquí en el foro lo conocen, que es, hemos pasado de todo lo que era la parte física y normal a lo que entonces hoy estamos viendo en esta virtualidad. Pero si lo vemos en los procesos industriales y todo lo que ha venido ocurriendo en la cuarta revolución industrial, como ahora se llama, no solamente fue el tema de inteligencia artificial, fue el tema del Internet de las cosas. Pero adicionalmente ahora estamos hablando de las máquinas que aprenden. Y los que vimos el despegue, pues como tú estás aquí enseñando las imágenes del cohete del sábado pasado, y alguien puso una comparación de las pantallas que tenían los astronautas en el Apolo 11, los astronautas en el Shuttle y los astronautas en el pod del sábado pasado. Pues lo último era totalmente digitalizado. Y hacer sus astronautas compañeros hace 40, 50 años, porque todo está parte de la tecnología, todo está integrado. Si alguno ha tenido que devolver algo por Amazon, todo el trabajo que ha hecho Amazon o Google también
desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ya uno no se comunica con esos operadores robots que sonaban hasta metálicos. Hoy es todo un proceso realmente rápido en donde toda la identificación está dada a cómo las empresas han venido manejando nuestra propia data. Y creo que eso se lleva muy bien a este tema que tú estás poniendo en pantalla ahora, Jan, porque tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo distinto, pero que esa realidad va a ser, no, la gente lo está llamando el nuevo normal. De normal no va a tener nada, es mi apreciación. Va a ser radicalmente opuesto a lo que veníamos conociendo, muy diferente a lo que tenemos hoy, y va a ser visto, creo que vamos a tener que verlo algo muy importante, porque si bien las empresas ahora manejan una gran parte de nuestra información, nosotros ahora también tenemos que ver la información desde otro punto de vista, y todo eso entra a que tenemos que generar confianza. Tú lo decías anteriormente. Hoy yo como consumidor voy a buscar un proveedor que me dé confianza, un producto que me dé confianza, o voy a querer trabajar con una empresa que me dé confianza, bien sea remoto o físicamente. Pero nosotros hemos visto cómo pasamos de aquella generación silente, e inclusive los early baby boomers que trabajaron 40 años en una misma empresa, a los jóvenes que hoy van a trabajar por proyectos y nunca se van a asociar con una empresa. Y nosotros entonces en ese momento sí estamos viendo cómo las generaciones van a evaluar las empresas en las cuales van a ir a trabajar de una manera muy distinta quizás a la como los evaluábamos nosotros. Olvídate de una carrera 40 años en una empresa. Yo quiero es aprender, crecer, desarrollarme, innovar, buscar información, y eso que tú pones aquí, cada generación sucesiva espera más apertura de la empresa con la que voy yo a interactuar, pues de alguna manera eso me va a llevar a mí a tener que generar una interacción mucho mayor desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del consumidor, incluyendo toda la cadena. Lo estamos viendo, y por ahí salía Reinaldo Pulido diciendo que los viajes nunca van a ser como eran antes. Estamos viendo toda la inversión que ha tenido que hacer una aerolínea asiática, y ahora casi todas las aerolíneas asiáticas, en términos de la inversión en la vestimenta de la tripulación hasta todas las personas que están relacionadas, cómo se va a sentar cada una de las personas, cómo vamos nosotros a ir involucrándonos cada vez más en todo lo que tiene que ver eventos masivos. Es decir, todo está cambiando de una manera muy, muy drástica y va a seguir cambiando. Desde el punto de vista de la transparencia y de la generación de confianza, ¿qué puede hacer una empresa hoy desde tu punto de vista, Jan? A mí me encanta este punto porque es como volver a los fundamentales, es como volver, porque estaba viendo en TikTok que hay un canal que muestra solo publicidades de los años 80 y 90, de carros, de chocolates, todas esas publicidades nostálgicas, pero te das cuenta que no eran transparentes, no veías los procesos, no sabías realmente qué había dentro de la máquina o dentro de la fórmula o dentro de la receta. Entonces, estamos volviendo a los fundamentales, inclusive recordemos esas empresas de los años 20, de los años 30, en donde realmente el fundador hablaba de cómo había amasado ese pan o producido o creado ese producto. Inclusive dentro de esa, lo que no era la publicidad, se llamaba la reclama. Entonces volvemos a fundamentales del storytelling, a fundamentales de un trabajo, ya no se hablará de recursos humanos, sino realmente de implicación, de creación de una comunidad dentro de la empresa. Y la empresa es una comunidad como tal, pero ahora va a ser una tribu de individuos que se ponen de acuerdo para justamente hacer ese storytelling, para hacer esa apertura que tanto necesitamos. Mostrábamos el tema de SpaceX, más allá de lo divertido y de lo increíble que está sucediendo a nivel de la aventura espacial y las consecuencias que tiene eso también sobre la expansión de la humanidad en los años venideros. Tú me dices, en el 2030 probablemente ya hay una base en la Luna, y probablemente en el 2040 tienes un establecimiento en Marte, con la facilidad del vuelo que vimos, que es un vuelo totalmente automatizado, totalmente digital, un vuelo automático. Finalmente, cualquiera de nosotros puede sentarse en uno de esos 7 puestos del Dragon. Pero lo que quiero expresarles es
digamos de manera un poco paradójica, que sí estamos en una era de disrupción y de aceleración de tendencias que quizás iban a tomar 10 años, ahora están tomando 10 meses. Pero sí insisto mucho sobre un retorno a los fundamentales. O sea, yo creo, y por eso me encanta el tema de las generaciones plateadas, los silver surfers, porque los silver son los que nos van a permitir volver a los fundamentales. O sea, yo creo mucho en gracias al trabajo remoto, puedo decirle a un señor de 70 años y una señora de 80 años, por favor, necesito que te encargues de ciertos elementos de innovación. Entonces todos van a decir, Jan, estás totalmente loco. Yo te digo no, porque mi abuela ha vivido tantos brincos tecnológicos. Mi abuela ha vivido tantos cambios que mi abuela hoy en remoto, que tú no sabes qué edad tiene, te puede hablar de cuando llegó el teléfono a su pueblo, cuando llegó la televisión, que generó eso. Te puede hablar también de temas de pandemia. O sea, hay temas. O sea, mi abuela por parte de papá, bueno, vivió en frontal el tema de la gripe española, ¿me entiendes? Entonces, y perdió familiares con la gripe española y hubo otras gripes muy fuertes. Entonces, lo que quiero expresar es, paradójicamente, yo sé que nada será como antes, pero el antes ahora va a ser mucho más importante que en esa burbuja de los años 90 y 2000, en donde pensábamos que se acabó, pues que todo va a ser industria, publicidad y consumo. Ahora vamos a fenómenos de economía más lenta y lo importantísimo de abrazar esa transparencia. A la gente le cuesta entender que no se trata de sencillamente ir a un ISO 9001 o de tener una buena auditoría. Transparencia significa que usted está mostrando en vivo y directo tras cámaras de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y que eso hace parte de cómo activas tus colaboradores, de cómo activas los temas de potenciales en tu organización. A un estudiante, a un joven universitario como Leopoldo, no le va a interesar trabajar en una organización opaca, vertical, jerarquizada. Sí, así es. Y fíjate, claro, Leopoldo está entrando a su segundo año de la universidad y quizás la pregunta es un poco difícil, pero ¿qué tipo de empresa ve un joven o ven tus amigos que es el tipo de empresa en la cual quisieran entrar a trabajar? Bueno, yo con mis amigos, cuando hablamos de todo esto, todos tienen en mente algo ya muy tecnológico, como de automatización, o incluso de amigos que quieren estar haciendo research científico, pero todo es como un ambiente en el que todo se puede compartir y es exactamente eso, es como transparente el trabajo que están haciendo todos, si no es algo jerárquico, sino que puede cada quien estar trabajando en lo suyo y saber qué trabajan los demás. Como un ambiente súper libre de poder hacer lo que quieras y poder entender todo el sistema. Es decir, una organización totalmente plana, ¿no? Donde no hay jerarquía, donde todos somos iguales, donde todos nos sentamos en el mismo lugar y no tenemos puestos fijos. Eso es parte del ecosistema del que estamos hablando y que vamos a crear. En estos días estaba leyendo unas estadísticas bien interesantes, porque cuando hablamos de las generaciones, y es un tema que de verdad que me fascina, nosotros somos baby boomers, vino la generación X, vinieron los millennials, la generación Z y ahora los alfa que están viendo a ver qué nombre le van a poner. Pero cuando estamos ocupándonos en el día a día, en lo urgente que de alguna manera hemos hablado, se nos olvida que nuestro cliente todos los días está cambiando. El cliente de hoy puede ser una persona con X características, X gustos y cierta edad. Pero es que el cliente del mañana va a ser distinto. Una de estas estadísticas que leía decía que para el año 2030 ya los millennials van a ocupar todos los cargos gerenciales a nivel mundial y la generación Z va a ser el 50% de la fuerza laboral. Y eso es el 2030. No es que estamos hablando que es el siglo que viene, eso es dentro de 10 años. 10 navidades. Nosotros para que precisamente
ese conocimiento que tenemos hoy nos lleve a los que vamos a estar ya en retirada de alguna manera, aunque con estos pelos grises, como tú dices, Jan, vamos a poder seguir aportando. Pero ¿cómo creamos un sistema, ese ecosistema, donde las economías del mundo se unan para que a través de la creatividad, como se le llama la economía naranja o la economía verde, que se enfoca en el medio ambiente, que de alguna manera pues nos podamos todos integrar? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, es la tecnología en este caso. O sea, tenemos plataformas y esas plataformas cada vez más se integran con la inteligencia artificial. Cada vez más estamos leyendo. Urigi es una de esas plataformas que permiten a los usuarios encontrar ecosistemas seguros para poder compartir, ofrecer, monetizar y poder justamente entrar dentro de una economía, como se los puse aquí, una especie de neologismo, una economía, un ecosistema nuestro. O sea, un ecosistema en donde tú te apropias de toda la cadena. Te apropias desde la creación de algo hasta tú puedes ser inclusive tu propio cliente en ciertos casos. Entonces, las tecnologías se vuelven cada vez más colaborativas. Nosotros, por ejemplo, hacemos código en Ruby on Rails, que son plataformas totalmente gratuitas. ¿Por qué nos interesa que sean colaborativas? Bueno, porque hay un montón de ingenieros trabajando sobre la misma plataforma, corrigiendo el código, y tú puedes pedir ayuda en vivo y directo. Y eso es muy interesante. Entonces, el valor agregado no se trata de un campo de batalla un poco a la antigua, en donde estabas en un individualismo competitivo. Ahora vas más, y voy a volver con la retahíla de los back to basics y vuelta a ciertos fundamentales. Hoy llamamos economía colaborativa o compartida lo que antes eran las cooperativas, lo que antes era un razonamiento de la empresa privada, del oficio, de los autoempleados que se organizaban para poder trabajar de mejor manera, negociar con los proveedores, negociar con la distribución, etc. Entonces, esa interdependencia hoy es también tecnológica. Y eso hay que integrarlo, y es muy bonito porque tú ya no tienes competidores, tú tienes colaboradores cercanos, tú ves, de hecho Leo lo está estudiando en la universidad, tú ya vas a ver a nivel de los casos como el efecto Toyota o el caso de Boeing, en donde no se ha querido trabajar de manera completamente integrada, ¿no? El tema de formación de los proveedores, de realmente colaborar completamente de manera transparente, bueno, llevan a desastres. En Boeing es el más reciente, con el 777 o el 737, o fue también el tema de Toyota con el sistema de frenado. Entonces, de manera muy concreta, hoy tenemos que ir a estos ecosistemas. Lo otro muy importante es que ya no podemos seguir, y ya vimos los efectos de seguir contaminando y destruyendo el medio ambiente. Entonces ya no puedes seguir destrozando, porque tiene consecuencias. Ahora por fin se vio las consecuencias. Probablemente el desorden climático es el que produce esta última pandemia y las anteriores, de SARS, etcétera. Entonces nos damos cuenta que ya no podemos seguir fabricando basura. Entonces tenemos que, evidentemente, tú vas a reutilizar cosas que ya han sido usadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso supone, para entrar dentro de cadenas de reciclaje, de todo lo que es upcycling, etcétera, necesitas colaborar muchísimo más. Eso abarata costos si se hace bien, y eso es muy interesante. Entonces, sí, una de las razones que me siento muy, muy optimista es esto. Pero una vez más, ya llevamos más de 20 años desarrollando lo que hoy va a ser nuestro cotidiano. O sea, ya cuando nace Internet hay que saber que se cristaliza de manera colaborativa. Internet es la colaboración. Cuando tú ves lo que hace Pierre Omidyar con eBay, lo que luego lanza el mismo Amazon, a todo el mundo se lo olvida, pero Netflix, el gran Netflix, es economía colaborativa. Es una plataforma que le da que le garantiza a todos los actores del entertainment de sentirse seguros y de colaborar, de compartir juntos. De hecho, ahora están lanzando nuevas opciones de eye tracking para leer tus gustos y tus reacciones en función de las películas, etcétera, etcétera. Pero de allí a hablar al final les mostraremos una lámina de dónde están las grandes tendencias de negocios, y es muy bonito ver que el tema de las redes sociales
vuelve con furia. ¿Me escuchan? Sí. Está muteado. Sí. Sí, sí. A veces se va el internet y cuando uno vuelve muteado, esta es parte de la tecnología también. Y eso que tú dices, Jan, es importantísimo porque todo lo que se conoce ahora, y de verdad cuando nosotros estamos hablando de estos términos, yo invito a los que están aquí escuchándonos que investiguen, que averigüen de estos temas de los que quizás no conozcan tanto. Esta economía circular que de alguna manera hemos conocido en los últimos años, nos lleva a entender que hay que reciclar gran parte de las cosas. Como decía Jan anteriormente, la cantidad de desechos, las toneladas de plástico, las toneladas de basura que no puede ser reutilizada, son tan grandes que ya cuando nosotros, la población está creciendo todos los días, estamos más o menos en 7.500 millones de habitantes, en el año 2030 vamos a ser 8.500 millones de habitantes, se espera que de esos nuevos habitantes, el 80% vaya a centros urbanos y a megaciudades. Una megaciudad es aquella ciudad en donde viven más de 10 millones de habitantes. Hoy hay 21 megaciudades y se estima que para el 2030 hayan 35 megaciudades. Y todo no. San Paulo es más grande que México. Sigue. Bueno, exacto. Y vamos a tener una gran cantidad de temas que entonces no podemos permitir que simplemente se destruya parte de la naturaleza para seguir construyendo ciudades. Hay que ser más eficientes, hay que ser más colaborativos en este momento. Y una de las cosas que estábamos viendo, inclusive con Leopoldo antes de esta llamada, era cómo en esta transformación y evolución de la educación, los mismos alumnos tuvieron que ponerse de acuerdo para crear proyectos que se hacían en laboratorios, ahora desde su casa, cada uno ensamblando piezas. Y me gustaría preguntarte, Leo, cómo fue ese proceso, porque también hubo un proceso de aprendizaje allí bien interesante, ¿no? Sí, la verdad que aparte de que estábamos regados por todo el mundo, en diferentes zonas horarias, un amigo que estaba a 7 horas de diferencia con nosotros, era eso de, primero tenías que organizarte para ver cuándo podíamos ponernos a trabajar, y era full eso de esa confianza que decía Jan. Yo confío en que él va a hacer su parte y que el otro va a hacer su parte y yo hago mi parte y que todos vamos a poder al final ensamblarlo porque cada quien va a haber hecho su trabajo con su mayor desempeño. Entonces es eso de aprender a trabajar con los demás y no solo eso, sino ahorita también trabajando con los profesores y con los ayudantes. Es ese nivel de confianza y transparencia de yo estoy haciendo mi trabajo y tú vas a hacer el tuyo. Y los dos estamos aquí dispuestos a preguntar, responder en cualquier situación. Ahorita tenemos una plataforma que es como un foro para una de las clases que estoy llevando. Entonces, alguien si tiene una pregunta la pone ahí y responden los profesores, responden otros estudiantes que sepan cómo ayudar. O sea, es una conexión mayor a la que se podía haber tenido antes y todo. Porque antes en el salón, si tenías la duda, ibas directo al profesor. Como ya no tienes esa oportunidad, tienes que buscar otras opciones. Entonces tienes esto, tienes otros apps para comunicarte con grupos más pequeños y te haces amigos de otras personas que nunca hubieses hablado, pero simplemente porque tienes que expandir tu campo para poder solucionar los problemas que se vayan surgiendo. Y fíjate qué interesante todo este tema. Leo nos acaba de decir, uno, que se establece una mayor confianza. Dos, que yo espero que tu trabajo tenga la misma calidad que el mío y que encima de eso el trabajo total sea de la calidad y de la excelencia de lo que tenemos que entender. Pero que a pesar de la pandemia y la separación que podamos tener, hoy estamos más unidos y más comunicados. Es decir, es un mundo que nos está llevando a unas cosas que no nos las imaginábamos hace apenas 2 meses. Y eso es fantástico.
Eso realmente Sí. Y, es formidable. ¿Me escuchan? ¿Sí? ahí no te escuchamos, Jan. ¿Y ahora? Sí. Sí. No, no, es fantástico, es realmente, como tú lo dices, es la esencia de todo lo que está sucediendo. Y es allí donde te dices que posiblemente estaban en reserva elementos de transformación, tendencias muy interesantes que esperaban, porque estábamos planteando ya una gran crisis económica, bursátil, etcétera, antes de la pandemia. Estaba planteada, estaba como que aguantada, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta que lo que está sucediendo, bueno, pone en relieve los procesos de fondo que realmente son aquellos que la gente quiere. Porque también hay un tema ahora de colaborativo a nivel de la política, de la ciudadanía, a nivel de la sociedad, que no es solo un tema de economía financiera o de economía industrial o de trabajo, de laboral, es también qué es lo que la gente quiere. Y la gente está compartiendo todo el tiempo, todo el mundo se está informando todo el tiempo de lo que hace todo el mundo, de manera a veces bastante difícil, porque hay temas de fake news, hay temas evidentemente hay derivas, pero al mismo tiempo el colectivo, si se organiza, pues llega a resultados increíbles y se vuelve muchísimo más competitivo. Entonces allí tú querías también hablarnos un poco de regionalidad y de global, local, todas esas cosas que a mí me parecen muy relevantes. ¿Qué va a pasar con la mundialización, Luis Vicente? Sí, fíjate que en días recientes se ha hablado de que la globalización va a estar cuestionada, ¿no? ¿Y por qué se ve eso? Porque cuando para crear ventiladores tú necesitabas un producto que venía de China, porque habías creado una máquina allá, porque habías creado una compañía que te lo producía desde allá, resulta que no te lo podían exportar porque gran parte de lo que afectó a esta pandemia global es que llegó a afectar a la gran fábrica del mundo que es China. China es la gran fábrica mundial que hace todo para todos y bueno, estuvo cerrada por X tiempo, por mes y medio. Y entonces las empresas en Europa, en América Latina o en otras partes de Asia que necesitaban insumos y productos que venían de China no les estaban llegando. Entonces la globalización fue cuestionada hace 2 meses y va a seguir siendo cuestionada y muchas empresas ya están tomando la decisión de tenemos que reagruparnos de nuevo, tenemos que ver de alguna manera qué tenemos que hacer. Michael Porter nos hablaba en sus maravillosos libros de las eficiencias, pero sobre todo de los aspectos competitivos, como nos lo mencionaba Leo, cuando hoy un estudiante tiene que ver qué es lo que va a necesitar su empleador de aquí a 4 años, porque en eso es lo que yo me tengo que preparar. Cuando Michael Porter nos hablaba de las ventajas competitivas, no es ven y tú produces trigo en Venezuela. Produce en Venezuela lo que puedes producir y en Panamá lo que puedes producir y en Estados Unidos lo que puedes producir. Para nosotros quizás hay un concepto muy distinto aquí en Venezuela. Nosotros tenemos una concepción de que somos un país petrolero. Uno va a países en Europa y las regiones son distintas y las ciudades dentro de cada región son diferentes porque se ocupan de cosas distintas. Uno va a un país como Estados Unidos, por supuesto, no se puede ser sino totalmente amplio para entender la economía norteamericana, porque dentro de un mismo estado, como Texas, las ciudades de Houston, Austin, Dallas y San Antonio viven de cosas distintas. Una es de petróleo, pero la otra es de creatividad, la otra es de tecnología, la otra es de turismo, y lo fuerte de cada una está en cómo han hecho para crear, y aquí tú lo pones, esa identidad de cada una de las ciudades, porque entonces Toyota, ¿por qué decides mudar su sede de Los Ángeles a Dallas? Porque están viendo que hay una gran cantidad de técnicos y de ingenieros que les gusta más vivir en Texas que en vez de en California. Leopoldo nos lo decía anteriormente, estás queriendo tener una colaboración basada en confianza.
Y esa confianza la creas tú a través de esa identidad, a través de esa unión y a través de esa colaboración. Entonces, basado en el ejemplo de Leopoldo, que tenías una persona viviendo quizás en Europa y otra persona viviendo en América Latina y él en Estados Unidos, pues, ¿cómo te unes para crear lo que vas a necesitar tú como empresa que estoy subcontratando de esa gig economy, el tema de ese concepto futuro que yo quiero crear? Es todo un tema maravilloso. Entonces, si la globalización va a estar cuestionada, entonces, ¿qué es lo que impera? Es la regionalización, donde vamos a ver grandes bloques, unos más preparados que otros. Los países asiáticos están muy preparados, abiertos hacia el exterior. Los países europeos, que han tenido una gran economía entre ellos, pues últimamente estamos viendo restricciones de importaciones y exportaciones que, bueno, van a afectar en un corto plazo hasta las relaciones comerciales, y lo acabamos de ver con el tema del Brexit. Tenemos una América Latina que tiene todo por aprender, porque nunca hemos visto ni hacia afuera ni hacia adentro, y todos los acuerdos regionales generalmente no funcionan sin ciertas cosas, y el tema de aranceles y temas de fronteras abiertas. Es decir, hay mucho que hay que estudiar y hay mucho que hay que aprender. Entonces, ese tema de globalización, regionalización y localización, de entender lo local, es un poco lo que hablábamos quizás nosotros tres anteriormente, en donde parte de lo que tenemos que entender es que si yo voy a querer confianza de mi proveedor, es porque yo voy a conocer ese proveedor. Porque quizás en nuestra cultura occidental yo sí estoy dispuesto a recibir algún delivery de mi comida preempacada, y tú nos hablabas de que en la India más bien la gente está yendo más a los lugares porque quiero ver cómo están preparando ese delivery. Exactamente. Un proceso de cambio. Sí, yo quise compartir aquí el tema de la identidad digital, más allá del tema de gestión de redes sociales, hablando un poquito como si estuviésemos escuchando esta grabación en el 2030, justamente. Y en el 2030 ya no será un debate, y evidentemente estamos escuchando esta grabación, estamos en el 2030, y hay que entender que tanto como organizaciones, hoy hablamos de marca personal, etcétera, como individuos, como colectivos, como marcas, empresas, hay que estar conscientes de que estamos emitiendo una gran cantidad de datos. Es curioso, pero por ejemplo en el caso de Urigi tuvimos que triplicar el tamaño de los servidores en tiempos de pandemia, entonces no me puedo ni imaginar el año que tenemos que enfrentar, porque eso supone presupuestos de nube, presupuestos de inteligencia artificial, presupuestos también de proteger los datos de los usuarios, pero sí es importante tomar en cuenta que en el 2030 tú vas a existir de dos maneras. Vas a existir de manera, digamos, como hoy, vas a tener que alimentarte igual, te va a encantar comer una buena comida, pero al mismo tiempo vas a tener un otro tú, ya sea como empresa, pero también como individuo, un otro tú con patronos de comportamiento, con amigos, los mismos que tú, porque eres tú, con fotografías, recuerdos, etcétera, con datos y con muchísima inteligencia artificial. Eso significa que la economía, uno de los drivers, es la economía, vamos a llamarlo, la economía artificial, digamos, la identidad digital que alimenta una otra economía en donde hay reflejos de consumo, en donde hay calificación de los productos, en donde hay, lo ves hoy con Amazon. Entonces en Amazon tú lanzas un producto, pero lo estás lanzando a una cantidad de usuarios. De hecho, en Urigi tenemos conversaciones con Spark, que es la red social de Amazon, que de hecho tiene solamente 4.000 usuarios, y estamos en conversaciones porque nos encanta y ellos necesitan esa dimensión relacional para darle el próximo paso a las ventas, y el próximo paso a la economía del consumo va a ser una economía de consumo societal, digamos. Tú vas a comprar algo porque tu tribu lo está garantizando, porque tu colectivo lo necesita. Son paradigmas muy diferentes. Vas a hacer muchas compras en colectivo. Entonces, lo veíamos antes. La noción misma de propiedad está cambiando. Se habla de una nueva propiedad inmobiliaria, pero también ni hablar de los vehículos, de los automóviles. La noción de propiedad compartida depende mucho de este tema de identidad digital. Sí, y ahí vemos cómo ese futuro que va a cambiar, quizás en tiempos recientes hablábamos
y un niñito de 5 años muy probablemente nunca en su vida sea dueño de un carro porque no lo va a necesitar. El transporte va a ser esas nuevas plataformas que crecerán, estilo Uber hoy, o que ya derivó en Uber Eats y Uber cualquier cosa, y lo vemos con Airbnb, y lo vemos con cómo han salido todas estas nuevas plataformas. Y me gustaría, antes de entrar en esta lámina, preguntarle a Leopoldo, ¿cómo piensa él que esta transformación tecnológica, conociendo que él está en una universidad tecnológica, ¿cómo ves tú, Leo, ese cambio del mundo? Y quizás, como decía Jan anteriormente, sí, mi mamá se acuerda cuando llegó la lavadora a mi casa y la secadora, y yo me acuerdo por la edad quizás cuando llegó el televisor a color a mi casa o el primer Betamax o VHS. Pero en el caso de Leopoldo, que has vivido ya en un mundo digital, igual tú estás dándote cuenta de estas transformaciones, ¿verdad? Sí, bueno, por lo menos ahorita contestando una pregunta de hace rato, que si las clases online van a lograr reemplazar las clases presenciales o si el nivel va a ser el mismo. Ahorita por el momento no, pero es igual que cuando salió el Internet. En ese momento el Internet no tenía nada que podía reemplazar, pero ya hoy en día ya es un Internet estable, sí puede reemplazar muchas cosas de hace tiempo, así toda la tecnología y todos los avances. Ahorita las clases online no van a llegar al mismo nivel de lo que era una clase presencial, pero en unos meses o unos años, sí, la clase online podría llegar a reemplazar hasta las clases presenciales y se reducen las clases presenciales y al hacer eso das como una especie de salto a avances que puedes hacer y en vez de tener salones tienes más laboratorios, tienes áreas de innovación, de incubadoras de emprendimientos, en vez de tener simplemente salones de clases. Y ciertas clases son online y otras presenciales. Y por lo menos con el ejemplo de SpaceX, que es la primera empresa privada que logra hacer un lanzamiento hacia el espacio, que fue exitoso, eso ya va a crear una especie de boom en el área de exploración espacial. Y todo eso es un nuevo campo que se abre a todas las generaciones que están ahorita trabajando y que van a salir estos años. Eso es como, yo podría decir que como cuando llegó la lavadora. Es un momento que voy a recordar porque de aquí, entre la pandemia, que todo se está pasando a algo online y tecnológico, que a pesar de que capaz no se mantenga la normativa si es que se encuentra una cura del virus, ya va a estar las bases sentadas y por lo menos la mitad se va a mantener online, la otra mitad volverá presencial. Y ahorita toda esta nueva área de exploración espacial son avances que van cambiando poco a poco como se va a expandir todo el ambiente laboral. Entonces así se va viendo todos estos avances. Así es. Tal cual, y es un cambio que se está experimentando con esta pandemia, y ya para ir cerrando, para darle chance a las preguntas y respuestas, es interesante ver cómo sectores de la economía ya a nivel mundial, distintas industrias, distintas empresas están viendo que su modelo de negocio va a cambiar totalmente. Una empresa desconocida relativamente, aunque le comentaba Jan, yo la usaba desde el 2014, Zoom, hoy es conocida por una grandísima mayoría de la gente del planeta. Pero en esta mina que tenemos aquí en sus pantallas, tenemos 4 tipos de empresas o sectores que van a estar afectados por los próximos años. Por ejemplo, si vemos aquí en la parte inferior derecha, todo el tema que tiene que ver con salud, con farmacia, con cuidado de la tercera edad, que por cierto, el mayor porcentaje de la población de aquí a los próximos 5 años, desde el 2025 en adelante, van a ser personas mayores de 65 años. Las empresas se tienen que preguntar qué servicio le puedo dar yo a todo este tipo de empresas. Hemos hablado de que hay kinders, pues en algún momento habrán
no sé cómo será el nombre, pero lugares donde uno pueda dejar a una persona para que pase el día y pueda tener contacto y no esté simplemente en una casa. Vamos a tener esta comunicación virtual. Una persona, creo que era Carlos Benatar, que nos decía que su mamá tenía más de 90 años y todavía y ya sabe manejar la tecnología porque manda mails y se comunica será con ya sus bisnietos, Carlos, de alguna manera vía remota. Pero si vemos distintas sectores de la economía, distintas industrias, vamos a ver industrias y sectores y por lo tanto países que van a tener una caída importantísima en los próximos meses y en los próximos años, con una necesidad muy grande de reinventarse. Reinaldo nos hablaba de las líneas aéreas, o hemos visto, pues, creo que uno hace una encuesta a los que están aquí y a todos nos va a dar susto meternos en un crucero por un tiempo, lamentablemente. Todo lo que tiene que ver con bienes raíces va a tener un cambio importantísimo. Todo lo que tiene que ver con movilidad de automóviles, pues esos son ventas que van a disminuir. Pero ya estamos viendo entonces que vamos a ver un grupo de empresas y sectores de la industria en donde vamos a tener una explosión. La parte online, todos hemos comenzado a comprar online más de lo que hacíamos antes, el delivery más de lo que hacíamos antes en algunos países, pero entonces todo lo que tiene que ver con todo lo más tecnológico, redes sociales, entretenimiento, cosas que me puedan dar a mí, yo estando en mi casa, compras en línea, videojuegos en línea, toda esta red, y lo sé porque mis hijos se conectaban, quién sabe, era un jugador en Japón, o quién sabe en qué parte, y estaban jugando en línea a la vez, pero el mundo está cambiando hacia esa nueva normalidad, como lo llama la gente, pero que como yo pensaba y decía anteriormente, pues va a ser algo distinto, va a ser algo que va a haber hay una disrupción entre el antes y el después de la pandemia. Jan, cuando tú estabas viendo este gráfico, que fue tu motivo para mostrárnoslos, ¿qué pudiste observar tú de esto? Hay muchísimas cosas que leer. Uno, la diferencia por regiones del planeta, y ves un poco el tema, te decía, del food delivery, que está en decrecimiento en la India, por ejemplo, o en Europa, en donde la gente quiere ver los procesos de fabricación y confía menos, paradójicamente. Hablabas de la salud, me encanta porque si tú eres un silver activo, vas a necesitar muchísimo más apoyo a nivel de la salud para seguir siendo productivo. Yo lo veo con mi mamá en París, ella quiere seguir siendo productiva, entonces se cuida mucho más, es más consumidora de ciertos aditivos alimenticios, ciertas medicinas inclusive, que le permiten mantenerse en forma y mantenerse justamente económicamente activa. Y eso es muy interesante. Eso es como que no es solo un mercado de los viejitos en la casa de jubilados, sino realmente de personas plateadas, activas en la economía, y eso lo permite la transformación digital. Lo otro, evidentemente, más allá de las autopistas de explosión, como el video chat, conferencias online, pues el tema de las redes sociales es relevante, porque hemos pasado de una época dorada hasta más o menos el 2012, 2011, en donde nació Snapchat, donde hubo una aceleración de redes sociales, de Instagram, por supuesto. Luego una época glaciar, en donde estos grandes cubrían completamente el mercado. Y luego cuando vemos la época, hoy estamos en una era de nuevo de gran aceleración. Por supuesto que TikTok movió completamente el tablero. Nosotros con Urigi, con esa noción de todo en uno, en donde tienes online shopping, en donde tienes social networking, en donde tienes también, estamos trabajando sobre videoconferencias, un proyecto un poco confidencial, pero estamos ya metidos en eso. Evidentemente, tiene que haber agua caliente en todas las habitaciones, ¿no? Entonces, los temas claro, el inmobiliario es interesante porque sabemos que la crisis del 2008 fue una crisis eminentemente producida por el mercado inmobiliario y los productos tóxicos, y hoy vemos cómo se termina esa era en donde el mercado inmobiliario era el parangón, era el indicador de una economía en general.
Y lo que tenemos enfrente, y esta es la última lámina que queríamos realmente compartirles, es el tablero de la nueva economía, de la economía del futuro. En el 2030 estaremos trabajando al 100% sobre cada uno de esos cuadritos que están allí. La economía está en pantalla. Aquí están los temas de movilidad, están los temas, por supuesto, de relaciones humanas, en todo lo que eso conlleva, economía del conocimiento, la educación. Me encanta que Leopoldo esté acá porque el tema de la educación, que ha sido el sector en donde menos se ha invertido en temas de tecnología, en donde menos se ha invertido en temas de transformación digital, pues hoy, y lo decía el rector Sharifker de la Metropolitana, junto con la economía del conocimiento, la aceleración del online, el trabajar, el existir de manera remota, pues la educación es un negocio. Y la educación es un pilar de la economía moderna. Lo vemos, la aceleración asiática es la aceleración, y lo marca muy bien Singapur, es la aceleración de la economía del conocimiento. Singapur funciona como los equipos de fútbol que se venden y compran jugadores, pues Singapur juega con los estudiantes y los manda y entonces importa estudiantes de otras naciones, exporta estudiantes de Singapur y se ha vuelto una potencia mundial a nivel de economía de la educación. Entonces hay que estar muy pendiente de estos nuevos vectores, que justamente lo que me fascina, Leopoldo y Luis Vicente, lo que me fascina es que ya no hay un tema de estoy en el mundo subdesarrollado, estoy en África. No, tú estás donde quieras estar, porque el tema no es dónde estás, el tema es en dónde te estás enfocando para estar en la ola, pero ya no depende de dónde estás, y eso es fantástico. Sí, así es. Y fíjate todo lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Se ha hablado mucho de quizás de que toda la automatización y todo el cambio tecnológico va a desplazar a mucha gente fuera de sus trabajos y todo eso va a ser sustituido por procesos automatizados. Pues resulta que es todo lo contrario. Se va a necesitar mayor cantidad de personas para ese nuevo mundo en donde tendremos nosotros que ir aprendiendo nuevas habilidades, teniendo nuevos conocimientos, porque ese mundo tecnológico va a demandar una mayor cantidad de trabajos y trabajadores de lo que están trabajando hoy. Entonces, esa gran masa de personas que están desempleadas y que de alguna manera seguirán desempleadas por mucho tiempo, van a tener que reentrenarse, y dentro de ese entrenamiento nuevo van a tener que entender que, bueno, si voy a trabajar en un mundo más tecnológico, tengo que aprender elementos que nos permitan ser más tecnológicos. La Universidad de Leopoldo, como decía anteriormente, es una universidad orientada al tema de tecnología, y hace, quizás a finales del año pasado, más de 50, y creo que ese número siguió creciendo, más de 50 decanos de universidades, de escuelas de MBAs, le pedían a la Casa Blanca, le pedían al Congreso de Estados Unidos que flexibilizaran las normas para que se quedaran en el país los estudiantes extranjeros que venían a hacer MBAs, que después se estaban yendo, o los que venían a estudiar ciencia y después se estaban yendo. Todo lo que es el boom de la necesidad de aprendizaje es lo que allá se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, ¿cómo se le prepara a un alumno en los países como nuestro para que entienda que dentro de 20 años ese boom va a llegar a América Latina, ese boom va a llegar al África, y que de alguna manera pues tenemos que preparar a muchachos jóvenes en ese tema? Y si bien, Leo, yo sé que ya no es un tema que tú manejas, yo creo que el mundo va a tener que convertirse en, como tú le decías, ya, si yo no quiero estar aquí, yo soy libre de mudarme a otra parte. Pero si yo quiero estar aquí, tengo que adaptarme a ese entorno local que tengo y tengo que aprender de lo que yo necesite. Pero entonces estamos hablando de que los condados, los municipios, las empresas y los países tienen que convertirse en ser más atractivos a ese cliente, a ese freelancer del cual tú hablabas al inicio. Yo voy a querer que Leopoldo venga a trabajar para mí, pero es que Leopoldo también va a querer él trabajar para mí. En esa relación transparente tenemos que estar los dos. Leopoldo va a querer trabajar para mí cuando yo quiera que él trabaje para mí. Y entonces, en ese mundo
lo que nos va a llevar quizás a convertirnos en más transparente, como hemos hablado, en generar más confianza, también generarnos más atractivos. Leo, y quizás como te decía, que esta no es tu área de experticia, pero ¿cómo podemos hacer que más estudiantes se interesen por ciencias, matemáticas, ingeniería, energía, pero sobre todo ya una vez que están dentro de eso, el proceso de cambio tuyo ha sido hacia la robótica, hacia la inteligencia artificial, hacia los materiales y los contactos y todo eso? ¿Cómo ves tú eso como estudiante? Siento que, siento que algo es que no hay mucha exposición de esas áreas para nosotros. Yo lo poco que aprendí que decidí que quería ser ingeniero mecánico era porque me gustaban los Legos. Y, o sea, es una exposición casi mínima a las distintas cosas que hay, que vemos que hay economistas, que hay una compañía normal, que cada quien tiene su trabajo, gerentes, después el CEO. No estamos expuestos a esta nueva ola y esta nueva tendencia de cómo son los trabajos ahora, y que hay 1000 emprendimientos que poco a poco están llegando a Venezuela. Y haber podido tener mi pasantía en Urigi, vi como ese nuevo estilo de trabajo que en verdad es lo que atrae, y el poder estar expuesto a este estilo de compañía. Sé que eso es algo en donde yo quisiera trabajar, un ambiente así que esté abierto y transparente, y también el ser expuesto a los distintos tipos de trabajo y de trabajo y de oportunidades que hay, que hoy en día yo todavía no sé en qué voy a trabajar yo, porque en lo que yo voy a trabajar todavía no ha sido inventado, lo más probable. O sea, son cosas que no estás preparado, pero a mí, a más te expongas a las distintas oportunidades que hay, más vas a lograr enfocar en qué vas a querer participar. Entonces, para lograr que en Latinoamérica haya un mayor interés en estas áreas de STEM, tiene que primero cambiarse el sistema, casi que el sistema educativo, para poder integrar estas carreras que no se nos presentan de una manera simple y resumida a un estudiante en el colegio, para poder investigar si quiere ser arquitecto, si quiere ser ingeniero civil, ingeniero químico. O sea, nos dan nada más las ciencias bases como, como física, química, más no nos dan el largo campo de oportunidades que, por lo menos teniendo amigos de otros países de Centroamérica, que tienen esos sistemas casi americanos de que ya tienes clases de, de códigos, clases ya de ingeniería, cálculo avanzado, que muchos ya llegan a la universidad habiendo visto estos temas, habiendo tenido la oportunidad de tener esta experiencia de saber, sí me gusta trabajar en código, cosa que yo nunca en mi vida me hubiese ni imaginado. Es esa exposición lo que va a lograr diversificar la mentalidad de los estudiantes, porque lo poco que conocen es lo poco en lo que van a arriesgarse para un futuro, debido a que es muy temeroso, por decirlo así, intentar algo lo cual nunca has podido ni ver. Por eso hay poca cantidad de médicos, pero aquellos médicos que salen de los países como Latinoamérica, en verdad tienen una gran pasión por esa profesión, que, que la ves y dices, wow, en verdad, él quiere ser médico y lo hace increíble. Entonces, a medida que tengas esa exposición, vas a estar dispuesto a tratar estas nuevas profesiones que no son tan comunes en nuestros países. Yo creo que si alguien tomó nota de las palabras claves de lo que hemos hablado en la noche de hoy: confianza, colaboración, pasión
Es decir, son todas cosas que nos van a permitir trabajar más en conjunto, ¿no? Me gustaría primero darle las gracias a los dos, aunque esto es una invitación tuya, Jan, también. Esto es una conversación triple. Darle paso a las preguntas y respuestas. Lamentablemente el internet me sacó 2 veces y yo no puedo leer las preguntas desde el inicio. No sé si tú las tienes allí, Jan. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay bastantes. Vamos a empezar desde la primerita. Ahí también se comparte un poco lo que está pasando. Verónica nos dice desde Uruguay, aquí ya comenzamos a estudiar en clases con medidas, me imagino que de distanciamiento. Muy interesante el ejemplo de Airbnb, sí, estén muy pendientes de Airbnb, de cómo Airbnb reacciona al cambio. Justamente es una empresa gigante que también se está transformando en red social, para que sepan. Entonces, ahí también hay una conversación pendiente. Se afectará la calidad de la educación por el paso de presencial a online. Bueno, Leopoldo lo ha dicho de varias formas. Yo pienso que globalmente aquí hay una transformación, tiene que cambiar la forma de enseñar, la forma de compartir entre la relación profesor-alumno, está modificándose. Yo creo que Leopoldo respondió a esta pregunta. Según Microsoft, el 47% del empleo tendencial será por medio de la inteligencia artificial. Sí, yo lo decía en un tuit un poco, no polémico, pero un poco a contrapelo, decía, hay que integrar que o sea, es conceptual lo que les voy a decir, pero el nuevo software somos nosotros y el nuevo hardware es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está a nuestro servicio. Hay que salir un poco de esa ciencia ficción de los años 90, de Terminator, Skynet. La inteligencia artificial es una herramienta que está a tu servicio. Evidentemente, si tú dejas el carro prendido y lo pones en automático en drive y te sales o te duermes, bueno, el carro va a chocar o va a hacer una tontería y después va a decir, no, bueno, fue la inteligencia artificial del carro que hizo el accidente. Pero está a tu servicio justamente para potencializar y aumentar y acelerar e incrementar nuestras capacidades. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, si llegara a aparecer una vacuna, mucho de la tesis de trabajo remoto no continuaría. No crean, es como si yo les digo, bueno, ¿tú crees que todos los filtros en los aeropuertos y las medidas de seguridad que fueron implementadas después del 11 de septiembre hacen que ahora tú viajes con una botella de agua y con una navaja suiza? Pues no. Entonces no, las medidas no van a desaparecer ni con vacunas, porque habrá otros virus. Y yo creo que las personas están tomando conciencia que el modo de vida japonés, tapaboca, distanciamiento, saludo de lejito y nada de mucho besito, es una forma correcta de limitar enfermedades a futuro. Entonces, lamentablemente, vamos a ser un poco más japoneses. Aquí, Verónica, tapabocas, limpieza, manos, distanciamiento, se inicia por sectores. Bueno, tú nos hablas de una página, muy bien. Singapore Airlines, Emirates, está modificando completamente, lo dijo Luis Vicente. Volvemos a aportar valor a la libertad del trabajador, más allá del crecimiento de la empresa, el crecimiento de sus trabajadores. Eso yo creo que, Luis Vicente, puedes comentarlo, es un buen comentario. El tema de la libertad del trabajador, o de más allá de que puedas tener varios empleos o actividades al mismo tiempo. Bueno, es que esa economía en algún momento te va a llevar hacia allá. Lo estamos comenzando a ver con todos los que trabajan como agencias de comunicación dedicadas a los temas online, al marketing online, que estamos de alguna manera pues viéndolo de manera continua. Estamos viendo este freelancer que de alguna manera puede ser el médico que hoy te atiende en tu consultorio aquí, pero en la tarde te puede trabajar con algo de telemedicina. Lo vamos a ver en el ingeniero que va a trabajar con proyectos. Es decir, sí va a venir un proceso en el cual todos vamos a tener que adaptarnos,
sobre todo los mayores que estamos acostumbrados a trabajar de 7 de la mañana a 6 de la tarde, obviamente pensar que te tienes que mover a 3, 4 lugares en un día, pero que algunos de esos los tienes que hacer o los puedes hacer vía online, te van a cambiar. Pero la pregunta nos llevaba a una palabra que creo la podemos agregar a estas 3 que ya dijimos, que es valor. Yo tengo que agregar valor, porque si yo no agrego valor, bien sea yo profesional, yo persona, o yo empresa, o yo universidad, o yo país, no hago nada. El agregar valor, en que cada paso de la cadena te agregue valor, que cada paso de los procesos te agregue valor. Ese ejemplo que nos hablaba Leopoldo, de que cada uno de los estudiantes le agregó, basado en la confianza que tienen mutua, le agregó esa pieza adicional para ese diseño industrial o mecánico final que va a ser parte, porque ahora todos somos va a ser parte de otro producto mucho más grande, ¿no? Entonces va a ser importantísimo que nos demos cuenta que para yo valer, tengo que generar valor. Eso es correcto y muy importante. Tienes que ayudar a los demás, tienes que aportar antes de esperar recibir. Y eso es un poco una de las bases de la economía colaborativa. Gregory ya instala el nuevo orden económico mundial. Bueno, todavía no sé cómo llamarlo, si es un nuevo orden o un nuevo desorden, pero hay muchas cosas que están sucediendo. Marcos León, el cambio estructural al trabajo online se dará completamente cuando las empresas online se vuelvan más rentables que las empresas físicas. Mira, es que las empresas físicas también son online. Yo pienso que las cosas se están combinando y son híbridos y los sectores se están volviendo cada vez más híbridos. Desde cuando ves Instacart en California, que fundamentalmente reactivó la economía de los pequeños agricultores, pequeños productores, pequeñas pulperías, little groceries, que se vuelven a volver competitivas gracias al sistema de Instacart, que permite un delivery compuesto entre varios comercios. Y eso es muy, muy interesante, cómo se reactiva la economía a través de una crisis con una nueva plataforma colaborativa de entregas. De hecho, las personas que trabajan en Instacart son de todas las edades. Gregory Barrios, 5G, geolocalización, análisis de gestión de datos, comportamiento del mercado. Sí, bueno, todo el tema de la Big Data se vuelve hoy una realidad. La 5G, ahí van a pasar muchísimas cosas, pero no es más que la aceleración de lo que ya estás viviendo. Leopoldo hablaba de la estabilidad de la conexión, que es muy importante. Aquí, Gregory, la recesión del petróleo en el mundo, factor determinante de la geopolítica y economía. Sí, bueno, el tema del petróleo es amplio, no forzosamente, evidentemente que todos quisiéramos pasar al vehículo eléctrico, pero no es, si el petróleo baja mucho de precio, se va a volver de nuevo más interesante desarrollar el petróleo que las nuevas energías. Entonces allí pueden todavía pasar muchas cosas. Lo que es cierto es que hay una conciencia. Y lo que también es cierto es que si la movilidad cambia, pues no será quizás tan interesante seguir contaminando. Verónica, en América Latina le falta la confianza regional y presentamos juntos al mundo, porque ya llegaron 16 nuevas preguntas. Cuello de botella, China e India, pero no todos los productos. Bueno, aquí Luis Vicente lo habló. Tiene que tomar conciencia, por ejemplo, que esta crisis acaba de generar sobrestock de muchas cosas en China. Y hay reflexiones nuevas de producir localmente con nuevas tecnologías, cosas que antes hacías en China. Entonces, en Estados Unidos hay ya fábricas nuevas de zapatos, franelas, que antes se hacían en China y que hoy, gracias a la automatización, va a ser inclusive más barato hacerlas localmente. Entonces, eso es menos complicado. Y aquí yo te agregaría el tema de que generar confianza regional es parte de lo que tenemos que hacer, es trabajar juntos, ¿no? Porque tenemos que presentarnos como bloque. Vemos que quizás República Dominicana y Costa Rica se han convertido en principales exportadores de ciertos productos como el cambur o la banana, como se llama en otros países, hacia los Estados Unidos. Como Colombia se convirtió, además de un destino turístico, en un exportador no solamente de flores, que se conocía anteriormente, sino de una gran cantidad de cosas. Hace 3 años, el gobierno de Macri en Argentina
quería y tenía un programa donde Argentina, que sabemos que es gran exportador de grano y que tiene petróleo, pues ellos querían que Convertina fuera un exportador de tecnología. Es decir, es parte de ese crecimiento hacia ese nuevo futuro. Y aquí ya me uno contigo en las preguntas y respuestas. Una persona que no logro identificar porque es un número dice, excelente oír a los jóvenes, como ven el futuro de su instrucción y están preparándose para esas nuevas oportunidades y este cambio mundial. Leo, ¿qué nos comentas sobre eso que dicen aquí? No, que muchas gracias y en verdad también poder yo expresarles todo ese pensamiento y escuchar el de ustedes, siento que crea una gran fluidez de ideas y como una gran línea de eventos y como lista de cosas y pensamientos sobre qué es lo que va a pasar. Es como que pienso yo con la poca experiencia que tengo contra ustedes con toda la experiencia que tienen. Sí, bueno, es que los jóvenes, como decimos, son el futuro hoy, ¿no? Aquí hay un comentario que dice que también cambiarán las formas de entretenimiento. Bueno, los que no tuvimos juegos digitales y vemos lo que tienen nuestros hijos hoy, lo podemos decir. Nosotros salíamos al patio a jugar pelota, a escalar cualquier cerro y hoy es un entretenimiento distinto para los jóvenes y para los adultos, pero que se puede hacer todo a través del televisor. Hay un punto importante. Dos personas que nos están agradeciendo la conversación entre los tres. O alguien me escribió privado aquí que me agradece haber incluido a Leopoldo en esta conversación. Bueno, idea de Jan. Gracias. Jan, esta es una pregunta directamente para ti. ¿Qué piensas de la evolución de la industria de la belleza? Bueno, la belleza es un sector sumamente divertido porque en general cuando hay grandes recesiones la belleza sigue progresando y acelerando. Lo que es cierto, lo nuevo va un poquito con lo que decía Luis Vicente sobre lo local. Entonces, el desarrollo del online shopping, de Amazon en particular, y de Rappi en Colombia y de otras metodologías de logística, hacen que hoy se están apareciendo muchísimo más pequeñas iniciativas muy competitivas, con nuevas propuestas, nuevas formulaciones que vienen como pirañas a comerle participación de mercado a los monstruos y en particular a L'Oréal, que conozco bien. Luego, es verdad que se están democratizando los procesos de fabricación. Leopoldo hablaba de inclusive los laboratorios en las universidades se están volviendo cada vez más aplicados, menos en fundamental y más en aplicación. Entonces uno va a poder, con la impresión 3D, va a también modificar profundamente el mercado de los cosméticos, incluidas las cremas. Tú vas a poder imprimir tu crema y eso va a modificar, y eso va a pasar en los meses venideros. Ya tienes iniciativas en el mismo L'Oréal de utilización de inteligencia artificial para tienes 3 o 4 principios activos y en función de la composición de tu piel, en función de tu diagnóstico, pues vas a poder tú mismo formular la crema que se adapta a tu cuerpo, a tu piel, a tu cuidado facial. Y eso es muy interesante porque multiplica eso, llévalo a 10 años y dentro de 10 años la fábrica está en tu casa. Dentro de 10 años, los consumibles de hoy, tú los estás fabricando evidentemente a una escala a nanoescala, y sencillamente estás trayendo principios activos, lo que modifica también las cadenas logísticas, etc. El cuidado facial también cambia cuando la gente está muchísimo más consciente y menos pendiente de todo el tema del aparentar. Está cambiando. No forzosamente el hecho de estar en remoto reduce la presión de aparentar bien. O sea, it pays to look well. Eso es el lema. Es importante. La buena apariencia es un lema que aparece por primera vez en 1929. Imagínate tú. En plena crisis económica se incrementa el tema de las cremas de belleza. Entonces yo creo que
Esto es un sector que va a acelerar muchísimo todo lo que es el maquillaje, los cosméticos en general, pero sí una belleza muchísimo más responsable, muchísimo más ecoresponsable y bioresponsable de tu salud. La salud se vuelve un tema muy importante. Los temas de cremas están al estudio hoy, cremas inclusive que sean bloqueadores virales, bloqueadores bacteriales, que te permitan justamente protegerte un poco más. Bueno, y todo eso también es gracias a la tecnología. Yo quisiera de verdad agradecerle a todos los que nos han acompañado por esta hora y media. Habíamos hablado que esta charla iba a durar 45, 60 minutos. Llevamos hora y media, tenemos todavía casi 60 personas conectadas. Siguen llegando preguntas. Me voy a permitir y no quiero dejar a nadie por fuera, pero gracias por las preguntas que nos han dado comentarios de aquí de alguna persona de la Católica que está haciendo presentaciones ya de carreras STEM para darlas a los colegios. Creo Verónica hablaba creo, de cómo la educación va a cambiar y Virginia Moreno también hacía un comentario precisamente sobre cómo los profesores deben también adaptarse aquí a estos temas. De verdad, siguen llegando preguntas, podríamos estar aquí una hora más, pero siendo ya las 8:30 de la noche, un domingo, aunque hemos trabajado más que nunca en este teletrabajo, ya los días no sabemos cuáles son, porque bueno, la rutina, como decía Leo al inicio, nos cambió todo, ¿no? La rutina de tener ese contacto social, pero hemos desarrollado quizás otras habilidades. A mí me gustaría para cerrar, Jean, darte la palabra y agradecerte la invitación, pero me gustaría un breve comentario de los tres y comenzar por Leopoldo, que es el más joven. Dado que estábamos hablando de que esta conversación era sobre el futuro de la economía o la economía del futuro, ¿qué les recomendarías tú a nosotros como adultos, a tus compañeros jóvenes, que de alguna manera podamos hacer para ver ese futuro mejor? Bueno, adaptarse y seguir buscando maneras de poder, aunque no sea un ambiente físico, sino un ambiente online, poder dar, como decías hace un momento, dar nuestro valor y así poder seguir aportando nuestro valor a nuestro trabajo, a la sociedad, para que ese impacto económico no sea tan fuerte y además que estar preparado y consciente de que va a cambiar mucho, como la economía va a avanzar en estos años y que van a empezar a abrirse nuevos sectores primarios que no hubiésemos ni pensado, como puede ser el sistema de salud e higiene, que va a ser un factor primario en estos años, todo el tema de gel antibacterial, guantes, protectores, todo se abre a una nueva área que va a ser una de las bases económicas. Y igual con todos los sectores va a haber un gran cambio en la estructura que venía siendo medio estable desde hace unos años. Y aparte que viene ahorita una posible caída económica en distintas áreas, entonces, como puede ser la inmobiliaria. Entonces, ese estar dispuesto a buscar el cambio y adaptarse a esta nueva realidad que vamos a vivir, eso siento que va a ayudar bastante a no sufrir una caída económica. Sí, así es. De verdad, Leo, agradecido por que nos hayas acompañado y bueno, qué orgullo tenerte aquí como ponente en este conversatorio tan interesante. Y Jan, yo lo que te diría es que el futuro lo construimos nosotros. Sí, El futuro lo formando cada uno de nosotros, haciendo lo que hacemos, siendo más eficientes, siendo más efectivos,
desempeñándonos mejor, siendo parte de ese ecosistema, creando confianza, como bien nos decía Leopoldo, pero esa colaboración, como hablábamos tú y yo, generando integración y presentándonos, como había uno de estos comentarios, presentándonos como un bloque, ya no solamente como América Latina, sino como personas que somos como miembros de una misma sociedad o de estas sociedades de donde he visto participantes de verdad de varios países y varias ciudades aquí en Caracas, pero aportando ese valor del cual hablábamos antes. Ese futuro lo creamos nosotros y sobre todo impactando a la gente y como yo siempre digo, lo podemos hacer cada vez mejor y haciéndolo una persona a la vez. Hermoso, hermoso. Les agradezco a los dos porque de verdad parecen dos hermanitos y a mí me encanta el sentir que hay una nueva forma de unir las generaciones. Y yo creo que es uno de los puntos que más me interesan a mí, es que ya no haya tantas distancias intergeneracionales, que podamos trabajar y colaborar entre generaciones. Otro mensaje que les quiero dejar es de no soltar esta tribu digital que se constituyó hoy, no soltar esta maravilla, esta magia de encontrarnos y de mantener esa noción de pertenecer todos a tribus digitales, a una comunidad de gente buena y bella que está pensando en progresar, en corregir, en un mundo mejor. Ha llegado el momento de que los buenos nos volvamos más eficaces, más eficientes en hacer que el mundo progrese y sea más bonito. Ya tenemos la tecnología para ser más felices, para bajar un poco los temas de fractura social. Pienso que es muy importante luchar contra la miseria y la exclusión para un mundo mejor. Y estoy sumamente agradecido, me siento muy afortunado de haber vivido este momento con todos ustedes. Sí, de verdad que es un verdadero placer. Gracias por la invitación y por inventar en conjunto tan rápido, Jan. Y vienen más. Muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad. Bueno, chao a todos. Y Bueno, tienen todo grabado un placer. dentro de 15 minutos. Tienen todo el replay en diferido por Urigi y van a poder descargar todo lo que quieran, los contenidos de esta conferencia. Bueno, buenísimo. Gracias a los que nos acompañaron. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.